Puerto Colombia, que fue el terminal marítimo más importante en las primeras 4 décadas del siglo XX, es también el lugar de origen de la historia de Carlos Vaca, el hijo de doña Eloísa y don Gilberto, un pescador que siempre quiso para su hijo un futuro alejado de una actividad tan difícil y tan desgastante como la pesca. Esto es Del Potrero al Maracaná. Es el tiempo, este es el momento, lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar, ese día llegar. Mi sueño está vivo, siempre hay un camino, y es el momento, es el tiempo. Yo era pescador, pescaba en Boca de Ceniza. Nunca los dejé que siguieran esa profesión porque era muy duro. Era salir a Boca de Ceniza todo el día metido en el mar. Entre veces cogíamos pescado, entre veces no cogíamos. Un sol tremendo y a estudiar fue lo primero que le di para que fueran más adelante alguien en la vida. En estas calles, donde el sufrimiento se combina con la alegría típica de las personas de la costa, nació y creció Carlos Vaca, considerado la mejor contratación extranjera del fútbol español en la temporada 2013-2014. Desde muy chiquitico el balón, desde que tenía 3 años el balón, le comprábamos carro y él no cogía carro sino balón. Cuando ya tenía 6, 7 años se me iba para ir para el campo. Ya cuando fue creciendo, que salía con su balón de fútbol a jugar aquí por las calles del barrio, entonces lo llevábamos a la cancha y ahí lo veíamos con el balón para allá, para acá. Entonces uno piensa, ya no se dedica a jugar con carros, sino con el balón. De esta casa, donde aún viven sus padres en el barrio norte de Puerto Colombia, a una cuadra de la cancha de fútbol Santander, Carlos se le escapaba a cualquier hora del día a su madre para jugar balón, actividad que en la actualidad le permite a él y su familia tener una mejor calidad de vida. Venía de la escuela y para el campo. La mamá tenía que ir a buscarlo porque eran las 9 de la noche y todavía metido en el campo. Tenía todo sucio, sucio. Lo ayudaba a bañarse y a esconderse porque siempre mi mamá lo andaba regañando porque siempre se iba para el campo a hacer desastres con el balón. Tenía que corretearlo a las 6 de la tarde, corretearlo por el campo. Se venía y entonces se metía allá donde una tía para que no le pegara. Carlos era tremendo con la cuestión del fútbol, pero yo era su hermana alcahueta. Siempre lo ayudé a que se escapara a jugar fútbol y cuando mi mamá me preguntaba por él, yo le decía, está por ahí, está por ahí. Y ese era todo el tiempo que él estuvo jugando ese. Entonces yo le decía que primero los estudios y después el juego. Y a veces le decía, te voy a coger los balones y te los voy a romper porque no quieres estudiar. Porque llegaba, lo bañaban, volvía y se iba, y volvía y lo bañaban y volvía y se iba. Yo nací y a este campo ya era el campo de fútbol de aquí de Puerto Colombia. Aquí, en la cancha de fútbol Santander de Puerto Colombia, a una cuadra de la casa donde creció Carlos Vaca, se empezó a edificar para el fútbol la carrera del actual campeón de la UEFA Europa League con el Sevilla Español. Su primer equipo de niño fue la Escuela de Fútbol Iván Lozano. Cuando me retiro, hay un compañero también que jugó fútbol profesional, César de la Hoz. Nos pusimos de acuerdo, creamos una escuela, la Escuela Iván Lozano, y ahí arranca Carlos con nosotros. Tenía 9 años por ahí. Y aquí comenzó Carlos sus primeros pininos en el fútbol. Y que paraba todos los días metido aquí. Más jugaba mucho.
O sea, nosotros terminábamos la actividad de la escuela y él se quedaba. Llegaba en la mañana sin desayuno, corría, llegaba, desayunaba, almorzaba y para el colegio y en la tarde volvía otra vez a hacer el mismo. Y hasta que cayera la noche, él no se iba para la casa. Y se quedaba sin camisa, ya descalzo. Salía mono, pero era del polvillo de la cancha. Y ahí hacía pirueta y se quedaba con un par de pelados y le hacían centro, él cabeceaba, hacía charlaca, en fin, él mismo, digamos que se entrenaba. Carlito ya despuntaba, ya mostraba lo que iba a hacer. Él y su hermano Gilberto siempre salían goleadores en los torneos del pueblo, incluso fueron los verdugos de su padre, quien a diferencia de sus hijos, siempre a cambio de anotar, prefirió evitar los goles. Bueno, yo desde que tenía uso de razón me dediqué a jugar al fútbol aquí en el pueblo. 16 años yo fui el mejor arquero que había aquí en Puerto Colombia, pero no tuve la oportunidad de llegar al profesionalismo. Siempre nos enfrentamos. Una vez me tocó patear un penalti. Y bueno, yo siempre le he dado fuerte el balón. Siempre le he dado fuerte el balón y ese día le di fuerte que le metí el gol a mi padre. Carlos sí, siempre metía gol con mi padre cuando se enfrentó. Yo me enfrentaba contra ellos y me hacían los goles. Decía, vaya, cipote de los hijos delanteros goleadores y el papá se deja meter los goles de los hijos. Cuando le tapaba un gol, y eso era felicidad para mí, de taparle un gol al hijo mío. Siempre estuvo pendiente de los torneos que habían aquí, fuera en barrio, fuera en cancha, fuera donde fuera. Siempre venía con un trofeo de goleador, siempre. No había un campeonato que él no se ganara como goleador. Siempre peleando títulos y peleando los goleadores que éramos los dos hermanos. Si no era él, un año era yo. Bueno, emocionante. Yo cuando lo veo jugando también se me vienen unos recuerdos cuando él jugaba aquí en la cancha Santander, que es una cancha abierta. En esa cancha polvorienta se me veía jugar él corriendo y 4 manes cuadrados buscándolo a él porque él era muy peligroso. Con la bola era muy peligroso el vergado. Él lo que le decía el técnico, ojo con Carlos, ojo con Peluca. No sé cómo él hacía, pero él estudiaba y los profesores me decían que él se portaba bien. Pero eso sí, hacía hasta bolitas de papel y empezaba a patear en el colegio. El fútbol, más que un deporte, se ha vuelto una manera de vivir, a la que solo un pequeño grupo entra. Por eso la historia de Vaca, el mismo que le hace goles a equipos históricos como el Real Madrid, parece un cuento de la literatura infantil, de los que seguramente escuchó durante varias mañanas en estos salones del Colegio Simón Bolívar, donde hizo parte de la primaria. Carlos era una persona de que le gustaba mucho salirse para jugar fútbol. Nunca nos vinieron a poner quejas aquí de él dedicado a sus estudios. Nos terminó el bachillerato. Nunca me perdí un año. Y ahora adulto, nos encontramos, me saluda con mucho cariño y siempre recuerda, señor, ¿se acuerda cuando me daba clase? Un hombre que tenía su horizonte, él siempre demostró lo que quería hacer y que con disciplina, mire a dónde llegó. El Colegio Francisco Javier Cisneros fue la segunda institución en la formación educativa de Carlos. En este lugar terminó el bachillerato para adelantar estudios en reparación y mantenimiento de computadores, de los cuales solo hizo 2 semestres porque claramente lo suyo era el fútbol. En cuanto a su rendimiento académico, no tuve quejas de él. Un estudiante que cumplía con todas las actividades asignadas por mí. En la parte de sociales no tuvo inconveniente conmigo. Era una persona muy jocosa, muy alegre. Carlos era un buen estudiante, pero más que todo él se dedicaba a la parte deportiva. Inclusive habían profesores que siempre se molestaban con él porque él se salía de clase para venir a jugar los partidos. Es un orgullo para Puerto Colombia y que lo vean los estudiantes del Cisneros como un ejemplo. O sea, una persona que no estuviese, digamos, totalmente educada, no hubiese llegado a los sitiales en que se encuentra. Y decía una profesora, de pronto él como estudiante no va a ser bueno,
pero como deportista puede sobresalir. Ya, Carlos Vaca cumplió con eso. No se destacaba en el estudio, pero mira dónde lo tenemos hoy en día. El pequeñito fue monito, monito, monito. Pelo mono, mono, amarillo. Mi mamá se lo dejó crecer. Y todo el mundo decía, el niño tiene una peluca. A raíz de que preguntaban, pues, que si tenía peluca, quedó peluca, peluca, peluca. Del Potrero al Maracaná. Porque la pesca iba uno a pescar, cogía o no cogía. Entonces él vio que yo la teníamos dura, como dice uno. Eran muchos gastos lo que habían y no alcanzaba el dinero. Entonces él decide salir a buscar para él poderse transportar. Me dijo, papi, yo lo voy a ayudar. Se me puso a cobrar buses aquí en Puerto. Con 20 años estaba en mi pueblo Puerto Colombia de ayudante de bus. La vida no era fácil. Después me tocó de controlador de los buses para poder ayudar porque vengo de una familia muy humilde y tenía que ganar dinero para ayudar a mi familia. Las puertas del fútbol se me habían cerrado hace tiempo y ya a esa edad no contaba con eso. Pero ese año me hicieron unas pruebas en el Junior de Barranquilla y gracias a Dios las pasé. Carlos Vaca. Así contaba Vaca parte de la historia de su vida para un medio impreso. Como en un bus de estos, en donde diariamente se transportan entre Barranquilla y Puerto Colombia personas cuyos destinos son diversos, él, durante casi cerca de 2 años, transportó sus sueños e ilusiones de convertirse en uno de los más letales delanteros de la Selección Colombia y del mundo. La ayuda de unos amigos le dieron la oportunidad de cobrar buses, cobraba un bus de aquí de Puerto y eso lo ayudaba para que él tuviera sus pasajes, para transportarse hacia donde le tocara practicar. Duró 2 años cobrando buses. El señor, el dueño de la empresa esa, tenía un equipo de fútbol aquí en Puerto. Y le dio esa oportunidad, le dio su trabajo para que jugara aquí los domingos. Eso fue como en el año, por ahí no, en el 2000 más o menos. Y trabajaba todo el día, a excepción de los días martes que hacían físico en la playa y los días jueves que hacen fútbol. Y los domingos que tenía el permiso, pues los domingos se jugaba. Peluca, como le decían a Carlos de pequeño en Puerto Colombia, pese a tener momentos que lo tuvieron alejado de convertirse en un futbolista de talla internacional, fue paciente y perseverante, convencido de que sus manos estaban hechas para recibir mucho más de lo que vale un pasaje intermunicipal en el Atlántico. En los inicios de la vida adulta, su historia estaba por escribirse. Se sacrificó mucho. Aquí un conductor madruga y el ayudante de madruga a la par del conductor. Contó con personas que lo rodeamos de buena fe. Y segundo, que él tenía fe en su convicción, que él era un buen jugador, muy buen trabajador, un tipo que tenía que ir a entrenar y madrugaba a trabajar, entrenaba. Pero hubo un amigo mío que todo el tiempo le agradezco, se llama Hugo Quiroz. Le digo, Vaca, vamos a apoyarlo porque yo sé que él tiene condiciones. Porque a mí me quedaba difícil de que él fuera a practicar de aquí a Malambo. Había que coger 4 buses. Entonces no tenía la facilidad para darle. Entonces él me dijo, yo me lo llevo para Barranquilla y le queda más fácil de que él vaya a practicar. Y hicimos el esfuerzo hasta este momento. Carlos ayudaba a su familia a través del trabajo, pero afortunadamente el salto que dio fue gigantesco y bueno, hoy Carlos Vaca tiene un nombre en Colombia y en el mundo. Para Carlos, orgullo de Puerto Colombia por ser el primer jugador del pueblo que juega en el extranjero, sus objetivos de futbolista superaron las dimensiones de la cancha Santander, porque el Atlántico, el país y el mundo debía conocer de su fuerza goleadora. Esa fuerza que le permitió en las temporadas 2009, 2010 y 2011 hacer 35 goles para el Junior de Barranquilla. Vaca es un jugador de selección Atlántico, goleador, que llega al Barranquilla y se hace goleador, que va a Venezuela y se hace goleador, que cuando sale Teo y es goleador, él lo reemplaza y muestra también que es un artillero que está siempre presente con el gol. Vaca también lo recomendaron, pero en una edad
casi tenía 19 años. Yo creo que en esta edad que un poco tarde para un jugador que llega a esas alturas a nivel profesional, pero ya desde que llegó ha mostrado esa capacidad de goleador. El mejor jugador de la Liga Belga en la temporada 2012-2013 y quien en 2 años vistiendo la camiseta del Brujas para ese país marcó 31 goles. Tuvo que mostrar su poder goleador en la segunda división venezolana con el Minerven, equipo que gracias a los goles de Carlos ascendió. Después de su paso por la segunda división venezolana, Carlos regresó a Colombia con 21 años, convencido de que su futuro estaba cerca. Y Vaca le dejaron media temporada más en Barranquilla, pero nos sale una posibilidad a mandarlo a fútbol exterior, porque vino un amigo que era periodista reconocido en Venezuela, Carlos Dixon, y al mismo tiempo directivo de un club Minerven, que reiniciaba después de dejar de existir algunos años como un equipo de la B, de Puerto Ordaz. Nos pidieron varios jugadores y le mandamos. Y Vaca tenía dificultades también, comenzó bien, después falló unos goles, hasta también directivo o presidente del club, dueño del club, se decepcionó y quería devolverlo. Por suerte Vaca, próximo partido, como dice Carlos, en Caracas con un equipo marca 3 goles y ya después quedan campeones, Vaca goleador y mismo presidente peleaba su camiseta, la camiseta de Vaca es mía. Carlos Vaca hacía parte de un trío de jugadores, no el trío de los Panchos, o de pronto el trío de los Panchos en el fútbol, que venían del Barranquilla, del equipo de la B del Junior. Un día cualquiera, Peter Kosanovich, que era el director de divisiones menores, me dijo por qué no miraba a un jugador que estaba prestado en Venezuela, un atacante. Entonces hicimos 45 minutos de fútbol en el Romelio Martínez y llegó Vaca ahí, y entonces jugó los 45 minutos. No tocó mucho la pelota, pero las veces que la tocó pegaron en el palo, hizo gol. Es decir, no necesitaba ser un experto en fútbol ni máster en fútbol para darse cuenta que ahí había un potencial grande, un goleador. El problema ¿cuál era? Que teníamos a Ruiz y teníamos a Teo. Entonces yo le dije a Peter Kosanovi que me parecía bien interesante, pero que en este momento traerlo al club sería matarlo. Que lo bueno era dejarlo hasta fin de año en Venezuela, que siga jugando y no venga aquí hasta postergado. Sí, está en el equipo profesional, como ocurre siempre. Subimos los jugadores y no los ponemos nunca. Cuando él se fue para Venezuela nos dio duro porque era la primera vez que iba a salir de aquí, de la casa. Nos dio duro. Entonces, bueno, ya, yo dije, si ese es su trabajo, se va y hay que aprovecharlo y apoyarlo. Él en el segundo semestre estuvo con nosotros y el equipo hizo una gran campaña, fue el primero en su grupo. Carlos en este periodo, en estos 6 meses que estuvo en el segundo semestre del 2008, anotó 16 goles con el Barranquilla Fútbol Club. O sea que ese año, entre 13 que anotó en Venezuela en el primer semestre y 16 con nosotros, convirtió 29 goles. Al tener esa gran campaña y como nosotros somos un equipo que tenemos una unidad de trabajo, un convenio con el Junior, la primera opción de todos nuestros jugadores la tiene el Junior. Él pasó al equipo Junior. El objetivo de Carlos a sus 27 años se está cumpliendo, un sitio del que al parecer no lo sacará nadie. Por eso sus familiares valoran tanto cada etapa por la que tuvo que pasar. Sí, estuvo casi cerca que él dejara de jugar. No sé, será como uno también reza tanto y ruega tanto para que sus hijas sean los que ellos quieran. Se nos dio esa bendición. Yo, por mi mente, nunca me pasó verlo jugando en el Bernabéu, jugando donde está jugando ahora en Europa. Pero yo sí sé que él tenía condiciones. Que nunca pensé que de aquí iba a salir para Europa, a jugar el fútbol europeo. Entonces a uno le da nostalgia ver aquí. Dice, de aquí nació nuestra figura, nuestro hijo de Puerto Colombia. Cuando yo veo a mi sobrino jugando y él hace un gol, a mí hasta las lágrimas se me salen. Yo soy hipertenso. A veces mi esposa me regaña porque yo cojo mucha emoción. Una alegría, ¿sabes lo que es ver un sobrino? Y él es una eminencia aquí en el pueblo. Ese muchacho ahora cuando llega aquí es una eminencia.
porque la gente lo adora mucho. Él, mejor dicho, él es como el embajador de Puerto Colombia en Europa. Porque allí en los programas de ESPN nombran mucho a Puerto Colombia, ¿no? ¿Cuándo iban a nombrar a Puerto Colombia? Lo están nombrando ahora por medio de mi sobrino. Del Potrero al Maracaná. Vaca esperaba, pero cuando lo necesitamos entraba y resolvía. Entonces él fue creciendo, fue aprendiendo lo que es esperar su oportunidad, fue aprendiendo cosas de Teófilo también. Y bueno, y ahí está. La vida le dio lo que le tenía que dar y lo que él merecía, y punto, ahí está, triunfando. El 1 de marzo de 2009, en un partido Junior Pasto y con 2 goles, el hijo del pescador, después de mucho perseverar, logró debutar como futbolista profesional. Desde entonces, los cantos de gol con el sello de Vaca no pararon de sonar en las voces de los comentaristas de Barranquilla. Con una gran condición técnica, Carlos Arturo Vaca logró 2 goles, que lo colocaron en un sitial de honor de los goleadores del fútbol colombiano. 2 golazos de una gran factura, de una gran condición técnica. Le hice debutar con Mesaña, era temible, entonces con eso ganó la hinchada, metió en bolsillo la prensa. Vaca ingresó de la mano del técnico Julio Avelino Comesaña, le dieron el voto de confianza. Y agradeciéndole a Dios que ese día lo mete en 15 minutos y mete los 2 goles que fue a Pasto. Bueno, estábamos en Occidental ese día, me acuerdo. Fui la única que no fue al estadio, me lo vi por televisión. La gente no daba un peso por él, porque era un joven en ese tiempo y tenía en banca, creo que era siciliano. Habían varios que ya tenían recorrido, que 0-0 el partido contra Pasto y decían que por qué lo iban a meter a él, que no tenía experiencia y no hubieran metido al otro mejor. Y Carlos demostró desde el primer minuto que entró de que iba a ser grande. Con esos 2 goles que le hizo a Pasto, marcó la historia que hoy en día está haciendo. Y yo festejaba. Eso fue una alegría inmensa. Y no sabía con quién correr y abrazarme. Era una alegría, era algo tan inexplicable, porque era tanto pedirle a Dios que las cosas a Carlos se le dieran, porque sabíamos que él era un joven talentoso y gracias a Dios las cosas se dieron, pero fue algo maravilloso. Todavía tengo esa imagen como si hubiese sido hoy. Cuando ya don Julio Comesaña lo sube a la primera división, que es el Junior, ya nos sentimos contentos porque ya iba a jugar, ya iba a demostrar lo que él sabía. Y ahí, siguiéndolo y apoyándolo todos los partidos que íbamos allá, a darle fuerza para que saliera adelante. En su corto paso por el Junior de Barranquilla, Carlos dejó huella por su calidad goleadora, la misma que le permitió junto a Teófilo Gutiérrez convertirse en la dupla más goleadora del campeonato colombiano en 2009. Él jugó aquí con nosotros varios partidos, incluso entrando en doble punta con Teófilo. Y entonces a veces entraba Vaca y cuando entraba hacía goles y Teófilo y el otro. Y bueno, yo después me fui, siguió jugando, se fue imponiendo, se fue Teófilo y él fue ya siendo el dueño de la posición y fue creciendo y aprendiendo más cosas. Es un jugador que tiene mucha potencia. Cuando tira el balón largo siempre te va a ganar y así lo hacía en el Barranquilla y en Junior en el 2011, que fue una de las figuras para lograr el título y bueno, se ve reflejado ahora mismo donde está. Vaca lo que encuentra allí fuera del área o arma él y es capaz de venirse solo y define muy bien, es un gran goleador. Y con el tiempo se fue haciendo mejor jugador. Carlos es más definidor, Carlos tiene el pórtico pintado, con Carlos finalizan las jugadas. Siendo un jugador de movimientos, también es un jugador que uno ve que en cualquier momento él sorprende, porque le pega bien al balón, porque tiene una condición técnica, porque es potente, porque es definidor. Participa menos en la elaboración de las jugadas, pero es contundente en el área. Yo creo que es de los jugadores que más rápido ha crecido, que más rápido ha mejorado. Yo lo escucho hablar a Vaca y me causa una gran sorpresa, muy agradable, porque habla con profundidad de las cosas. Y lo veo en un estado espiritual equilibrado. Así fue la ruta que recorrió Carlos Vaca para convertirse en hombre fundamental de la selección nacional moderna. Esto fue del Potrero al Maracaná. Hasta pronto. Feliz, contento de
de haber tenido que Dios nos haya dado esa oportunidad de tener un hijo allá en Europa. Nos sentamos viendo un partido, de pronto de Ronaldo, de Valenciano, que siempre fue mi ídolo, y ahora verlo a él metiendo goles en esas canchas de Europa es un orgullo para nosotros. Yo le doy gracias a Dios por darme esa bendición de mi hijo y siento una alegría muy inmensa, una felicidad que no la sé describir, pero sí muy feliz por lo que está haciendo mi hijo. Ahora sí estamos viendo los resultados de aquel niño inquieto con el balón, que se iba y venía todo sucio. Y lo ayudábamos a que se bañara para que mi mamá no lo regañara. Sí valió la pena. Y que Carlos Vaca es producto de la fe que se tenía él mismo como persona y como jugador. Lo veo ubicado donde debe estar un profesional que aspira a cosas bien grandes.